Buen día, mi nombre es Citlali Jacqueline Vera González, soy alumna del cuarto semestre de la licenciatura de Nutrición Clínica por parte de la materia Toxicología de los Alimentos. Hoy vamos a presentar el tema central del citocromo P450 en el metabolismo xenobiótico, una breve reseña de una fascinante familia de enzimas. Las enzimas del citocromo P450 CYP humano constituyen una superfamilia de hemoproteínas unidas a la membrana que son responsables del metabolismo de una amplia variedad de compuestos clínicas, fisiológicas y toxicológicamente importantes. Estas hematiolato monooxigenasas desempeñan un papel fundamental en la desintoxicación de xenobióticos, participando en el metabolismo de muchos compuestos estructuralmente divergentes. Esta es una breve revisión. Tiene como objetivo proporcionar un resumen sobre el manuscrito que se centra en 8 temas principales. Disposición y expresión de xenobióticos. Los seres humanos están expuestos continuamente a una amplia variedad de sustancias químicas. Una parte importante de estos compuestos no esencial para el mantenimiento de la hemostasis normal. No son nutrientes ni metabolitos intermedios producidos a partir del metabolismo nutricional. Los fármacos, los contaminantes ambientales, los cosméticos e incluso los componentes presentes en nuestra dieta como los aditivos alimentarios forman este amplio grupo de xenobióticos en general inofensivos, pero potencialmente tóxicos. A lo largo de la vida, una persona puede estar expuesta entre 1 a 3 millones de compuestos extraños diferentes que pueden acumularse en una variedad de órganos y tejidos diferentes. El almacenamiento de xenobióticos puede funcionar como un mecanismo de protección o como un medio por el cual la bioacumulación puede desencadenar efectos tóxicos. Esta posible ruta tóxica depende de la relación fisiológica entre el depósito de almacenamiento y los tejidos llena de un tóxico específico. Los xenobióticos se metabolizan y finalmente se eliminan a través de la orina, la bilis y las heces, con rutas menores a través de la expiración y sudor. Sin embargo, si una desintoxicación efectiva y una excreción posterior, muchos compuestos pueden alcanzar niveles tóxicos e inferir con la homeostasis celular que lleva a compuestos pueden alcanzar niveles tóxicos e inferir la homeostasis celular, lo que lleva a daño celular y tisular con efectos perjudiciales para la salud. Las concentraciones celulares y tisulares dañinas se pueden prevenir mediante la eliminación directa de xenobióticos, cuyos mecanismos dependen de las propiedades fisicoquímicas de los compuestos. Sin embargo, a la gran mayoría experimenta biotransformación por mecanismos metabólicos complejos, lo que resulta en la formación de numerosos metabolitos, algunos de los cuales tienen el potencial de causar efectos no deseados, más tóxicos, es decir, bioactivación. Las rutas de desintoxicación comprenden reacciones de funcionalización y o conjugación enzimática que facilitan la eliminación y excreción en conjunto. Estas vías actúan conjuntamente para desintoxicar los xenobióticos. Los xenobióticos y eliminarlos de las células y los tejidos. Por lo tanto, en toxicología química es de gran interés tener un conocimiento general e integrarlo del metabolismo xenobiótico in vivo para comprender, predecir y prevenir posibles riesgos para la salud a través de la biodisponibilidad, bioacumulación o generación de metabolismos activos nocivos después de la exposición química. Se pueden distinguir 4 etapas de los procesos de absorción.
metabolismo y excreción celular de los xenobióticos. 1. Entrada por enzimas transportadoras, biotransformación en dos fases. Fase 1, mediada por enzimas metabolizadoras de fármacos, la DME, seguida de fase 3, la excreción mediada principalmente por enzimas transportadoras. Los polipéptidos transportadores de aniones orgánicos o ATP, los transportadores de aniones orgánicos o ADT y el polipéptido con transportador de taurocolato de sodio. Están involucrados en la entrada de los xenobióticos. Las enzimas de fase 1, que incluyen la superfamilia del citocromo P450, el principal NDA, PH, quinona oxidorreductasas, las aminooxidasas, las alcoholdeshidroxigenasas, las esterasas y las peroxidasas catalizan la oxidación, reducción o hidrólisis de los xenobióticos, principalmente lipofílicos, en las moléculas más polares. La introducción de grupos polares por reacciones de fase 1 proporciona sitios que permiten reacciones de conjugación mediadas por enzimas de fase 2, aunque las enzimas de fase 2 pueden actuar directamente sobre el compuesto original. Típicamente los metabolismos de fase 1 se conjugan con especies cargadas como ácido glucurónico, glutatión, sulfato, aminoácidos, glicina, taurina, ácido glutámico, grupos metilo o acetilo. La adición de estos grandes grupos aniónicos que pueden desintoxicar electrolitos, que pueden desintoxicar electrofílicos reactivos, ya sea compuesto original o metabolismo de fase 1. Produce metabolitos de fase 2 con mayor hidrofilicidad y peso molecular. En gran parte no son capaces de difundirse a través de la barrera de la membrana de fosfolípidos. Los transportadores xenobióticos de fase 3 excretan conjugaciones hidrofílicos y los grupos amínicos actúan como etiquetas de afinidad, una gran variedad de transportadores de membrana que pertenecen a los grupos principales. El metabolismo xenobiótico en el hepatocito y el papel central de los CIP en la biotransformación, además de la hidroxilación ejemplificada, los CIP catalizan una variedad de otras reacciones de biotransformación. Por ejemplo, la epoxidación, desalquilación, oxigenación, deshidrogenación, desologenación, entre otras. El metabolismo no mediado por CIP también puede ocurrir en la fase 1 a través de monooxigenasas que contienen flavina. Aspectos históricos de la investigación sobre el citocromo P450. Los citocromos P450 comprenden la principal familia de enzimas de fase 1, capaces de catalizar la biotransformación oxidativa de una gran mayoría de xenobióticos lipofílicos y son el foco de investigación en áreas como la farmacología clínica y la toxicología. Los primeros informes que tratan sobre el CIP se remontan a la década de 1940 y estaban relacionados en estudios in vitro sobre el metabolismo de esteroides y xenobióticos, incluidos fármacos y carcinógenos. El establecimiento del campo de investigación de CIP se remonta a finales de los años 50, principios de los 60, cuando varios grupos se centraron en un segmento particular en los microsomas del hígado animal, que parecía estar directamente relacionado con funciones hepáticas específicas. En 1972, los doctores Tsuneo Omura y Ryo Sato obtuvieron microsomas hepáticos. De hecho, el nombre de CIP es citocroma P450
se deriva del máximo de absorción característico A450 nm, observado en espectros diferenciales del complejo enzimático de enlace CO reducido. Inicialmente se pensaba que el CIP era una entidad enzimática única que se creía que existía casi exclusivamente en el hígado responsable del metabolismo de fármacos y otros productos químicos extraños. Varios informes seminales descubrieron que la inducibilidad de las actividades del CIP de relevancia clínica en farmacología y terapéutica. Posteriormente se realizaron otros descubrimientos notables, a saber, el papel de los CIP en la hidroxilación de esteroides y ácidos grasos, tanto en la corteza suprarrenal como en el hígado, en 1933. Separación de proteínas de los CIP y su purificación, identificación y caracterización bioquímica de múltiples formas de CIP, evidenciado en la existencia numerosas de isoenzimas finales de los 60 y principios de los 70. Estudios biofísicos y caracterización bioquímica del CIP bacteriano B450. Importancia para establecer estructuras de proteínas plantilla que se utilizaron en el modelo de homología en 1968 y datos que apoyan a modelos sobre la activación de oxígeno evidenciado por un proceso gradual que involucra una ruptura del enlace CH en 1978. En 1983 se logró el primer análisis del complejo de un gen. Investigadores a descubrir la extensa variedad intraespecie de la superfamilia del gen CIP. Los estudios genéticos han demostrado las considerables diferencias interindividuales en la exposición isoenzima CIP en la población humana desde los años 80. Clasificación y nomenclatura de los citocromos P450 humanos. En los 80, los estudios facilitados por el gran auge de la biología molecular demostraron que los genes están presentes de forma ubicua en casi todas las formas de vida, desde los procariotas hasta los humanos, añadiendo una nueva dimensión al complejo repertorio de funciones catalizadas por una familia de superenzimas. Los genes que se codifican, están monooxigenasas de hemo-guiolato capaces de catalizar la biotransformación oxidativa de compuestos endógenos y xenobióticos divergieron de un único ancestro en un proceso evolutivo iniciando desde hace millones de años. Aunque el resultado de metabolismo mediado por citocromo P proveniente de la acumulación al transformar químicamente los compuestos lipofílicos fácilmente unidos en metabolismos hidrofílicos fácilmente excretados, la biotransformación mediada por CIP, así como otros DME, evolucionan de manera específica de especie. Históricamente, las especies de roedores, conejos y cerdos se consideraban organismos adecuados para estudios comparativos del metabolismo de fármacos. Sin embargo, la variabilidad del metabolismo xenobiótico entre especies, en particular el metabolismo CIP, se evidencia por el hecho de que los perfiles de mutagenicidad de los productos químicos determinados por la prueba antes, ABMES, cuando se utiliza la fracción S9 de hígado humano, son significativamente diferentes a los observados con la fracción S9 del hígado de rato. Esto plantea una cuestión importante como respecto a la utilidad y conformabilidad de los resultados obtenidos de estudios toxicológicos utilizando materiales y modelos animales para evaluaciones de riesgos de exposición humana.
para seleccionar adecuadamente un modelo animal que imite adecuadamente el metabolismo humano de un xenobiótico en particular. Se deben considerar cuidadosamente varios factores para evitar desviaciones significativas que deben tener en cuenta la expresión, regulación y distribución de los específicos de cada especie. Esta variabilidad entre especies se amplifica crudamente con el caso de talidomida a fines de los años 50 y principios de los 60. Este fármaco se comercializó como un hipnótico y antimético adictivo y no barbiturrico y se utilizó para el tratamiento de las náuseas matutinas de mujeres embarazadas. En 1967 se propuso el sistema de nomenclatura de superfamilias de genes basado en la divergencia evolutiva de SIP. Desde entonces, los SIP se organizan en familias y subfamilias según el porcentaje de identidad de secuencia de aminoácidos. Las formas de citocromo P450 se comparten una identidad de mayor o igual al 40%, constituyen una familia particular designada por un número arábigo, mientras que las enzimas con mayor o menor al 55% de identidad se asignan con una familia particular designada a una letra. Finalmente, el gen codifica la isoenzima designada con un número arábigo. En los seres humanos, la superfamilia consta de 57 genes y 58 pseudogenes, divididos en las 18 familias y 4 subfamilias que pueden clasificar según las principales clases de sustrato. Ubicación y función del citocromo P450 en mamíferos. Los citocromos P450 se expresan prácticamente en todos los tejidos y las concentraciones más altas. Se encuentran en el intestino delgado, pero particularmente en el hígado. Estas hemoproteínas unidas a la membrana contienen más de 500 residuos de aminoácidos y un solo grupo prostético, hemo en el sitio activo. Los CIP son abundantes en la fracción microsomal del hígado y desempeñan un papel central en la biosíntesis de ácidos biliares y en el metabolismo de compuestos extraños. Los CIP también participan en la hemostasis de las hormonas esteroides y hay formas relevantes de CIP presentes en la membrana materna de las mitocondrias de tejido. De tejidos esteroidogénicos como la corteza suprarrenal, los testículos, los ovarios, las mamas y la placenta. Además, los CIP también importantes en el metabolismo de las vitaminas y el metabolismo de ácidos grasos insaturados y en la biosíntesis del colesterol. El microbioma intestinal humano representa un sitio para el metabolismo xenobiótico, alterando el resultado farmacéutico en los fármacos tóxicos ambientales y metales pesados. El aumento del metabolismo o la biactivación de xenobióticos por el microbioma intestinal puede ocurrir ya sea a través del tracto intestinal o reingresando al intestino a través de la circulación enterohepática. Esto depende de la actividad enzimática dentro del nicho microbiano. La expresión del Western zip en ratones se mostró modulada por la colección de microorganismos en el tracto gastrointestinal a través de la actividad alterada a los receptores nucleares xenobióticos, en donde efecto actividad alterada, donde un efecto en la microbiota modulada en la farmacéutica de los xenobióticos, mientras que recíprocamente en los xenobióticos pueden influir en la variabilidad y el metabolismo de la microbiota. Los citocromos P450 catalizan una variedad de reacciones de oxidación y reducción que involucran una amplia y en muchos casos su respuesta especificidad de sustrato. En este contexto, en un solo compuesto puede ser metabolizado por diferentes isoenzimas del CIP. En una biotransformación compleja habilitada por múltiples vías, dando como resultado numerosos metabolismos. Por tanto, un compuesto único puede ser metabolizado por un solo CIP
originando diferentes metabolitos. La típica monooxigenación mediada por CYP consiste en la incorporación de un átomo de oxígeno al sustrato. Aunque el átomo de oxígeno activado puede no necesariamente incorporarse, sino unirse en diferentes tipos de reacciones. Las reacciones catalizadas por CYP incluyen hidroxilación alifática aromática, exposidación, desalquilación y oxidación, desaminación oxidativa, desalquilación, deshidrogenación, deshidratación, isomeración, etc. La energía necesaria para activar el oxígeno en suministrar de los, de los CYP microsomales, incluidas la familia 1-4 implicados en el metabolismo xenobiótico, por, por el citocromo P450 oxidorreductasa. Esta reductasa tiene dos equivalentes electrónicos en forma de hidruro. Además, el citocromo puede desempeñar el papel auxiliar en el mantenimiento de la actividad de los CYP. Al donar el segundo electrón es facultativo y depende del isosema y o sustrato del CYP. El papel central de los citocromos P450 como enzimas metabolizadoras de xenobióticos. En los seres humanos, la familia de enzimas representa el sistema enzimático más importante involucrado en el metabolismo de fármacos de fase 1. Una de las sobre bases de datos bibliográficos de oxidorreductasas humanas y enzimas implicadas en el metabolismo de fase 1 evidencia que los CYP están involucrados en la gran mayoría de las reacciones enzimáticas en el metabolismo de los xenobióticos. Otros sistemas enzimáticos pueden desempeñar un papel en el metabolismo hepático de fase 1, aunque en menor medida que las. Como se mencionó anteriormente, estos incluyen FMO, NQO, aminoxidasas, alcohol, deshidrogenasas, esterasas y peroxidasas. Aunque la mayoría de las isoenzimas de las familias CYP humanas tienen funciones específicas en el metabolismo de los endobióticos, alrededor de 15 isoformas pertenecientes a las familias CYP 1, 2 y 3 son responsables del 70 y 80% de todo el metabolismo de fase 1 de los fármacos de uso clínico y están involucradas en la biotransformación de una vista diversidad de sustancias químicas ambientales, aproximadamente el 90%, incluyendo el 66% de las reacciones metabólicas de carcinógenos químicos de estas CYP IA2, CYP 12-9, CYP 2D6 y CYP 3A4, 5. Son responsables de alrededor del 62% de todo el metabolismo guiado por CYP de los fármacos comercializados clínicamente. Las enzimas involucradas en el metabolismo de xenobióticos han evolucionado para proteger a los humanos contra agentes tóxicos potenciales. Sin embargo, la biotransformación mediada por CYP puede resultar en la activación metabólica de sustancias químicas ambientales a productos carcinógenos reactivos, un proceso conocido como síntesis letal o bioactivación. Si bien las CYP pueden catalizar la activación de procarcinógenos o carcinógenos finales a electrofílicos, las enzimas de fase 2 en general desintoxican intermediarios electrofílicos en sustratos no tóxicos, con pocas excepciones de bioactivación no canónica a través de reacciones de conjugación. Los metabolitos activos potencialmente tóxicos que escapan del metabolismo de fase 2 pueden interactuar covalentemente con estructuras nucleofílicas como las de los nucleicos, proteínas o lípidos, causando daño celular y potencialmente desencadenando carcinogénesis, teratogenicidad y o reacciones adversas a medicamentos. RAM. Varias oxidaciones mediadas por CYP constituyen la síntesis de metabolitos más
tóxicos después de la exposición a compuestos específicos como hidrocarburos aromáticos policíclicos, incluidos hidrocarburos aromáticos nitropolicíclicos derivados de la combustión incompleta, aminas aromáticas o colorantes o presentes en pesticidas, humo de tabaco y productos de farmacéuticos. Por ejemplo, paracetamol, nitrosaminas presentes en el humo de tabaco, nitrosamina 4-metilnitrosamino 1,3-piriditil 1-butamona. Y la dieta formadas a partir de nitritos y nitratos, toxinas presentes en productos alimenticios, por ejemplo, granos o cereales, contaminados en microorganismos patógenos, por ejemplo, aflatoxina, transforman a sus formas tóxicas generalmente electrofilos como epóxidos, hidroxilamidas, haluros de ácido, entre otros, a través de actividad mediada por ciclo. Determinantes genéticos de la expresión y actividad del citocromo P450. Con los avances de la investigación durante los últimos 30 años, se hizo evidente que los efectos de variabilidad genética de los DME, particularmente los del complejo de bioactivación de xenobióticos en general, los citocromos P450 exhiben polimorfismos genéticos con múltiples variantes alélicas, demostrando frecuencias que varían entre diferentes poblaciones y etnias. Estos incluyen variantes de un solo nucleótido, pequeñas declaraciones o inserciones y variantes de número de copias. Delección o duplicación, amplificación de genes, la última más frecuente. Estas variantes genéticas pueden alterar probablemente la enzima CYP o una expresión, dando como un resultado una actividad normal, reducida, aumentada o ausente. Se ha establecido un sistema de nomenclatura para los alelos CYP utilizando los sufijos *1, *2, *3, donde * designa el tipo salvaje o la variante genética más común. Las variantes alélicas se resumen y describen en la página de los alelos CYP humanos en Pharmacogenome Variety. Factores que influyen en la variabilidad inter e intraindividual en la actividad de expresión del CYP y su impacto del metabolismo en los xenobióticos. El tamaño indica la importancia de los diferentes niveles inter e intraindividuales de expresión y función de los enzimas. Las isoformas presentan la variabilidad genética más alta de la población humana, habiéndose identificado hasta el momento 70,38 y 145 variantes alélicas, respectivamente. Se ha estimado que estos tres CYP representan aproximadamente el 35-40% del metabolismo oxidativo de fármacos y una cuarta parte de biotransformación de xenobióticos en general, incluidos contaminantes ambientales e industriales. Esta amplia variedad genética causa diferencias interindividuales en la expresión y actividad de los humanos. Se considera una de las principales causas de alta eficacia y de los fármacos terapéuticos, así como de la variabilidad de los resultados tóxicos tras la exposición a compuestos ambientales. Las pruebas farmacogenéticas de los CYP están ganando la atención debido a la posibilidad de desarrollar fármacos más seguros y una farmacoterapia adaptada al paciente en la medicina de precisión. La aparición de variantes genéticas específicas se traduce en 4 fenotipos metabolizados, principalmente metabolizadores ultra rápidos, que implican 2 o más copias genéticas activas o variantes alílicas que codifican enzimas más eficientes o isoformas CYP.
sobreexpresadas, metabolizadores extensivos en portadores de alelos CYP funcionales, metabolizadores intermedios heterocigotos para un alelo defectuoso que portan alelos que causan actividad reducida combinada de un CYP, metabolizadores lentos que portan alelos defectuosos que producen CYP con muy baja o ninguna actividad función. Recientemente se ha revelado una posible variedad genética adicional en el metabolismo xenobiótico mediado por CYP. Esto refiere a la variabilidad genética de CPR codificado por el gen. El socio redox obligatorio de los CYP microsomales para la recepción equivalentes de electrones para mantener una cavidad. Datos recientes sugieren que las variantes genéticas naturales de POR pueden conducir un metabolismo de fármacos mediado por CYP alterado. La genotipificación proporciona datos de secuencia que permiten la estimación de los fenotipos metabolizados de CYP esperables. Sin embargo, se ha demostrado que otros determinantes desempeñan un papel en la modulación de la función de enzimas CYP, como los del medio ambiente y las condiciones fisiopatológicas. También es relevante mencionar los mecanismos epigénicos, principalmente que afectan a la expresión de CYP, metalesión alterada de ADN involucrada en el control celular, sesgado de la expresión genética y regulación ADN involucrada en el control celular, sesgado en la expresión genética, regulación de microRN y que afecta niveles de expresión de la CYP diana, que se han informado que la inhibición de la metilación en líneas celulares hepáticas induce la expresión de genes CYP, particularmente genes CYP3A. Además, son patrones de metalización de promotores de genes CYP pertenecen diferentes distintas condiciones fisiológicas o expresiones ambientales. Además, se ha indicado que la modificación de la proteína histona es un mecanismo epigenético que puede afectar la estructura de la cromatina de lo que repercute la estabilidad. Está implicada en la regulación transcripcional de la expresión CYP. Factores no genéticos que influyen en la expresión y la actividad del citocromo. Factores como la edad, el sexo, los niveles hormonales y el medio ambiente, así como condiciones patológicas como infección, inflamación, colestasis y cáncer, son aspectos que se ha demostrado que influyen en la expresión y actividad del CYP. Otros factores químicos como la interacción proteína-proteína, que implica la interacción del CYP con socios redox y otras proteínas con efecto regulador alostérgico, o la interacción sustrato que consiste en la inhibición de la que están implicados en la función del CYP. La activación transcripcional se describe como el principal proceso de inducción de los genes CYP a los niveles de proteínas. Sin embargo, la estabilización del ARNM y la proteína o la inhibición de las vías de degradación de proteínas también conducirán a niveles alterados de actividad CYP. La degradación mediada por proteasoma, la fosforilación y los mecanismos relacionados con el ARN a lo largo no codificante se encuentran entre las vías de regulación post-transcripcional no crónicas de los CYP.
La introducción de la expresión de las enzimas y de los DME en general implica una red compleja de regulación de la expresión que depende de los receptores nucleares y de la membrana celular. Las secuencias de regulación del promotor de los elementos que actúan en cis y de los activadores y receptores que actúan en trans, que pueden compartirse entre la misma familia de enzimas y entre diferentes familias de DME. La expresión de genes codifica CYP involucrados en el metabolismo de xenobióticos, principalmente las familias CYP1-4, es altamente inducible y puede ser activada transcripcionalmente por xenobióticos a través de mecanismos dependientes del receptor xenobiótico. La inhibición de las enzimas CYP perjudica la biotransformación de los fármacos de uso clínico o compuestos ambientales, lo que resulta con mayor concentración plasmáticas de estos anabióticos, lo que puede reducir a toxicidad. Por otro lado, si el compuesto es un profármaco, la eficacia del régimen terapéutico podría disminuir, ya que las concentraciones del metabolito, el fármaco activo, pueden caer por debajo de los niveles efectivos. Los inhibidores de las enzimas se pueden clasificar en tres niveles efectivos. Los inhibidores de enzimas CYP se pueden clasificar en tres: complejos reversibles, competitivos o no competitivos, complejos o casi irreversibles con el átomo de hierro, complejos irreversibles a través de la unión covalente a residuos. Factores científicos como los fitoquímicos afectan la expresión y actividad del CYP, lo que puede ser más importante en las interacciones dieta-fármaco. Varios estudios evidenciaron las propiedades inhibitoras de los flavonoides por interferencia estructural de las proteínas CYP, además de los compuestos de la soya, parecen modular promiscuamente varios receptores nucleares, incluyendo a HRT, XR, PPAR y el receptor X del hígado, alterando la farmacocinética del fármaco y la eficacia terapéutica. Se ha descrito que otros factores están involucrados en la inducción o inhibición de las enzimas, en particular en condiciones que implican inflamación crónica subyacente como infecciones bacterianas, parasitarias o virales, VIH, hepatitis C. La evolución temporal a su desproducción de modulación por otras citocinas y la concentración temporal de sus antagonismos naturales y facilitadores, se ha informado que las interacciones cruzadas entre los niveles de citocinas y los receptores nucleares xenolíticos contribuyen a la modulación de la actividad CYP durante la inflamación del efector nuclear. Esto ha sido todo por este tema.